Muy bien, seguimos avanzando en este estudio. Estamos llegando al libro de Abdías. Abdías, que significa el siervo de Jehová. Es el libro más corto del Antiguo Testamento, esa profecía de Abdías. Como dato curioso, hay 13 Abdías mencionados en el Antiguo Testamento. Bueno, este es el profeta Abdías. Realmente, este es un libro muy impactante por la profecía que tiene. No es en contra de Israel o en contra de Judá, es en contra de uno de los enemigos de Israel, que es Edom. Acuérdate que Edom se refiere a los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, que hubo enemistad entre ellos desde el vientre prácticamente. Entonces la gente de Edom se estableció en las montañas, en las rocas allí, hicieron una ciudad espectacular, impresionante, que hasta el día de hoy es considerada como un patrimonio de la UNESCO. Estoy hablando de la ciudad de Petra, justamente, que si tienes algún día tiempo y un poco de curiosidad, se puede llegar a ver el documental de Petra en las plataformas de streaming, como por ejemplo Disney, y realmente es fascinante ver y entrarse un poquito allí lo que quedó allí de Petra. Y realmente es una ciudad que impacta mucho por la arquitectura que tiene y todo eso. Pero es una ciudad desolada. ¿Y por qué está desolada? Bueno, vamos a ver aquí en esta profecía qué fue lo que pasó. La frase clave es: como tú hiciste será contigo, que está tomado del versículo clave, que es capítulo 1, o el único capítulo que tiene, pero versículo 15, que dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y el mensaje es una advertencia solemne de parte de Dios para los que se oponen a su pueblo. Debería ser una advertencia contra todos los antisemitas. Entonces, allí está Edom, es una fortaleza rocosa, como te dije, al este del Valle de Arabá. Tenía unos 160 kilómetros de norte a sur y unos 30 kilómetros de este a oeste. Y Petra era su capital. Entonces vamos a leer un poquito en cuanto a este tema, esa profecía. Y comienza diciendo la humillación de Edom. La humillación de Edom. Los versículos 1 al 9 dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y va a decir qué fue lo que pasó. Dice versículo 12: aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Y allí el Señor va a hablar acerca de cómo esta nación, que era tan soberbia, que pensaba que nadie los podía conquistar, y sin embargo Dios la iba a humillar diciendo que, mira, van a pasar los animales, van a ir ladrones, y todo va a ser desolado. Todo desolado. Es tremendo esto, ¿no? Si ves el documental te vas a dar cuenta que la entrada a la ciudad de Petra se daba por un pasillo muy estrecho, que realmente entraba un hombre nada más por ese pasillo. Entonces, ya de entrada a la ciudad no puede entrar un ejército entero, tiene que entrar de a uno, y allí ese uno era fácil de combatir. Por un solo soldado podía llegar a matar a todo un ejército si quería. Entonces ellos se daban soberbios por eso, todos soberbios porque decían: no, la verdad que nadie nos puede aquí derrotar, nadie nos puede llegar a atacar porque prácticamente somos inexpugnables. Pero el Señor dice: no, no, tranquilos, los voy a humillar. Después se menciona cuál es el crimen de Edom, qué fue lo que ellos hicieron a partir del versículo 10. Y dice, básicamente es que ellos no solo se opusieron a su hermano Jacob, sino que cuando vinieron los enemigos y entraron en la ciudad de Jerusalén, ellos se alegraron porque Jacob estaba siendo atacado. Se alegraron, y aparte de todo, los que escapaban de Jerusalén, ellos mismos los acusaban a sus enemigos diciendo: aquí están, o inclusive los mataban. Entonces el Señor usa palabras muy fuertes para ellos. Le dice el versículo 12: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia.
¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ellos estaban allí desde la roca mirando y se jactaban, se alegraban por lo que estaba pasando. Entonces Dios dice, ese es tu crimen, ese es tu crimen. Y entonces viene la condenación de ellos, y es que le dice, como tú hiciste, será contigo. Y Dios le dice, mira, ustedes van a ser desolados por completo, van a ser destruidos por completo. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Realmente tardó tiempo en que se cumpliera, pero hacia el año, o sea, hacia el siglo VIII, se cambió la ruta comercial. Y realmente, o sea, claro, como ellos estaban sobre la roca, ellos obtenían agua de la montaña de una forma bastante moderna, pero no tenían cultivos. Entonces ellos tenían que hacer como negocios con los demás, y tenían que realmente comenzar a cambiar cosas de ellos por lo que serían los víveres para el pueblo. Pero según cuenta la historia y la tradición, ellos comenzaron a cobrar demasiados impuestos para que la gente que pasaba por allí le cobrara demasiados impuestos por pasar. Y entonces no dejó de ser un buen negocio para los mercaderes, tanto que decidieron cambiar la ruta comercial y ya no pasaron más por Petra. Entonces comenzó a pasar el tiempo y los de Petra no tenían provisiones, entonces tuvieron que ir abandonando la ciudad de a poco a poco. Y realmente eso logró que la ciudad se fuera abandonada y dejaron todo allí y se fueron cada uno a buscar un mejor lugar para vivir y quedó totalmente abandonado Edom y Petra como su capital. Hubo naciones que quisieron tomar esa ciudad porque realmente era muy linda, muy bien estructurada, pero lo mismo, no había víveres, si no hay provisión para una ciudad, no pueden vivir y por lo tanto hoy en día simplemente eso, es un recordatorio de una gloria pasada, pero que realmente ya no queda allí nada, no queda nada. Y eso demuestra cómo el Señor puede humillar de formas que son inimaginables y cómo, aunque parece que realmente tienen todo arreglado, todo, su soberbia está por encima de todo y sin embargo todo termina siendo simplemente eso, un monumento lindo de visitar, pero que realmente ya no tiene nada allí de vida porque ya quedó todo desolado, ¿no? Ese es Abdías, el libro más corto de la Biblia o del Antiguo Testamento. Avanzamos entonces ahora con el profeta Jonás. Profeta Jonás, ¿no? Jonás significa paloma. El escritor de Jonás, el versículo clave es capítulo 2:9 y capítulo 4, versículo 2. Un ratito vamos a leerlo. El mensaje es Jonás, un judío desobediente enviado a Nínive, una gran ciudad gentil de unos 600.000 habitantes, con el mensaje de un juicio inminente de parte de Dios. Y obviamente lo que vamos a ver aquí es la misericordia de Dios sobre esta ciudad Nínive. Es interesante mucho porque Nínive, la gente de Nínive eran asirios. Ahora, si recuerdas un poquito la historia, el reino del norte había sido llevado cautivo por Asiria en el 722 a.C. Eran enemigos de Israel, eran reconocidos como un ejército con mucha potencia, con disciplina, pero sobre todo con ferocidad. Era gente muy mala. Y la ciudad de Nínive era una ciudad grande y realmente fortalecida, fortificada, con grandes murallas, con fosos. No cualquiera podía entrar allí a la ciudad. Pero vamos a ver que Nínive va a ser destruida unos 150 años después de esta profecía de Jonás. Bueno, ¿de qué trata la historia? Bueno, la historia va a mostrar a un hombre, Jonás, profeta de parte de Dios, que durante los 4 capítulos va a mostrar diferentes actitudes frente a la persona de Dios. En el capítulo 1 vamos a ver a Jonás huyendo de Dios. Y allí Jonás va a escapar de Dios. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que Dios se presenta delante de Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pero Jonás se levanta, pero no para obedecer a Dios, sino para escapar, para huir de la presencia de Dios, y se va o quiere irse hasta Tarsis. Entonces él desciende hasta Jope, hasta el puerto. Allí ve una nave que va hacia Tarsis,
paga el pasaje, entra en la barca y se dispone para escapar de la presencia de Dios, o era lo que él creía que iba a pasar. Sabemos que es imposible escapar de la presencia de Dios. El salmista dijo en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me puedo esconder de tu presencia? Si voy hasta allí, si voy allá. O sea, el Señor está en todas partes, es imposible. Entonces Jonás pretendió escapar de la presencia de Dios, pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, una tempestad tremenda, tanto que parecía que se hundían. Y allí está en medio de tormenta la gente del barco, pero mientras que todos están allí intentando y clamando a sus dioses y viendo qué pueden hacer, la Biblia dice que Jonás estaba en la parte baja del barco durmiendo. A propósito, no siempre tener paz implica que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Estaba Jonás allí, durmiendo. Entonces vino el capitán del barco y le dice, levántate, dice, no, mira, clama a tu Dios, dice, porque necesitamos ayuda. Y le pregunta, ¿quién eres? Y él dice, bueno, yo soy Jonás, y dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Para qué abrís la boca, Jonás? Si realmente, si temes a Dios, ¿por qué no estás en el lugar que Dios te pidió que estuvieras? Entonces ahí se dan cuenta que realmente Jonás era el culpable de la tormenta por su desobediencia. Y Jonás dice, bueno, para que se calme todo, dice, tíreme al mar. Realmente Jonás pensaba en el suicidio en ese momento, pensaba en morirse, más que en otra cosa. Pero la gente del barco, teniendo compasión de Jonás, intentó todas las formas para evitar que esto pasara, pero no pudieron. Entonces finalmente decidieron echar a Jonás al mar y allí se calmó la tormenta. Y dice ella que Dios había preparado un gran pez que justo pasaba por allí, como casualidad, traga a Jonás y termina el capítulo diciendo que Jonás estuvo allí en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Bueno, como te lo expliqué antes, Nínive era parte de Asiria, que era realmente una nación que era muy mala, con una ferocidad tremenda, que a ellos no les importaba matar de la manera más cruel a sus enemigos. Entonces Jonás sabía eso y Jonás decía, yo no quiero ir a predicar allí a una nación pagana. No quiero saber nada con ellos. De hecho, como judío celoso, por ahí hasta pensaba que realmente el arrepentimiento solamente era para la gente del pueblo de Dios, no para los demás. Pero el Señor obró de una manera tremenda y le hace que Jonás esté allí en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Allí, dentro del pez, dice capítulo 2, que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces, en el capítulo 1 vemos a Jonás huyendo de Dios, en el capítulo 2 vamos a ver a Jonás corriendo hacia Dios, ahora en una actitud de arrepentimiento. Y allí Jonás comienza a orar y en una actitud de desolación, de que estoy realmente mal, que casi me ahogo, que es como si me hubiese muerto realmente. Pero entonces dice, bueno, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y ahí está diciendo, bueno, realmente me arrepiento de lo que hice y más bien voy a pagar lo que prometí, las oraciones de Jehová. Allí Jonás se arrepiente de su actitud, pide perdón al Señor y termina este capítulo diciendo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿En dónde lo vomitó el pez? Bueno, por de vuelta casualidad, lo vomita en la costa de Nínive. O sea que él había pagado el pasaje para irse hasta Tarsis, pero el Señor lo llevó gratis hasta Nínive. Entonces comienza el capítulo 3, donde vamos a ver a Jonás corriendo con Dios. Y dice, vino para la Jehová por segunda vez, siempre Dios dando oportunidades, a Jonás diciendo, levántate y va a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces vamos a ver aquí que los hombres de Nínive creyeron a Dios, y entonces todos comenzaron a mostrar arrepentimiento, ¿cómo? Con ayuno, con cilicio. Dice la Biblia que desde el mayor hasta el menor, todos entendieron que realmente el mensaje de Dios era certero,
y que Dios estaba dando una oportunidad para ellos antes de que viniera la destrucción, de que se arrepintiesen. Tanto fue el arrepentimiento nacional que hubo allí en Nínive que todo llegó hasta el rey, quien también él mismo se despojó de su vestido y también se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y pidió por favor que todos ayunaran para ver si Dios tendría misericordia de ellos. Y allí vemos este arrepentimiento tremendo, tremendo. Y entonces termina este capítulo diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, te das cuenta, capítulo 1 termina diciendo, Jonás estuvo en el vientre del pez. Capítulo 2 dice, el pez vomitó a Jonás en tierra. Y el capítulo 3, Dios mostró misericordia a esta nación porque se arrepintieron. Comienza el capítulo 4. Hay un arrepentimiento nacional, como te dije, todo el mundo se arrepintió. Cualquier predicador estaría contento de ver que en una campaña evangelística todo el mundo se arrepiente, todo el mundo se convierte. Cualquier pastor, anciano de iglesia estaría feliz de que se predique el evangelio y muchas manos se levantan y mucha gente viene hacia adelante al altar reconociendo que entendieron que son pecadores y que necesitan a Cristo. Pero Jonás no. Jonás tuvo una actitud diferente. Por eso vamos a ver que en el capítulo 4 va a estar Jonás corriendo delante de Dios, o directamente ni siquiera corriendo. Dice, pero Jonás, en vez de estar alegre y contento por el resultado de la campaña, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás, ¿qué pasa, Jonás? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué el pesar y por qué el enojo? Dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, básicamente está poniendo excusas, diciendo, Señor, mira, aquí está la causa por la cual yo no quise ir. Por eso es que me escapé a Tarsis. Dice, pues por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardado en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás está diciendo, mira, Dios, la verdad que, ¿te das cuenta? Yo tenía razón, yo tenía que haberme escapado a Tarsis. ¿Cuál era la diferencia? Si total tú eres un Dios clemente, misericordioso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para Jonás, vamos por partes. La diferencia es la siguiente, que Dios te pidió que fueras a Tarsis. La diferencia gigante es que Dios es misericordioso, pero Dios utiliza personas para que vayan a predicar. De hecho, dice en Romanos capítulo 10, dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Al contrario, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. El Señor quiere que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Él es el que convierte. Nosotros tenemos que ir a proclamar. Tenemos que ir a proclamar, a decir al mundo que realmente necesitan de Cristo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Jonás, ¿no entendés eso? ¿No te das cuenta, Jonás, de eso? ¿Por qué dices que mejor quieres morirte? Y el Señor le dice tanto, o le dice, Señor, haces bien tú en enojarte tanto. Entonces dice que Jonás salió de la ciudad y se sentó para ver qué iba a pasar. Y seguramente lo convencía a Dios, seguramente con mi discurso, Dios ahora sí iba a destruir la ciudad. Y él salió de la ciudad y se quedó allí esperando a ver qué iba a pasar. Pero claro, estaba pegando muy fuerte el sol. Y el Señor entonces prepara allí una calabacera que le da sombra, que crece un día crece la calabacera y le da sombra a Jonás y Jonás estaba contento. Pero después el Señor preparó un gusano que se comió la calabacera y vino un viento caliente que golpeaba en el rostro de Jonás y Jonás se vuelve a enojar. Mucho, dice. Dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Él dice, mucho me enojo, hasta la muerte. Se le dice, mira, ¿tenés compasión por una calabacera que ni siquiera sembraste? Y no voy a tener yo compasión de Nínive, donde hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, quizá una referencia a los niños y muchos animales. Y allí termina la profecía. No sabemos qué pasó con Jonás, no sabemos. Pero sí es tremendo esto, cómo Jonás tuvo esa actitud tan mala frente a una nación. Gracias a Dios que Dios sí tiene misericordia de todos y Dios quiere realmente que todos se salven y por eso Cristo murió por todos los hombres.